confirmaron un cambio en la cúpula de su órgano de administración. Soraya Elkik dejó la presidencia del Consejo, un puesto que ocupaba desde octubre pasado. La reemplazará Mariel Sánchez, con más de 30 años en ese centro médico. Mariel Sánchez es médica pediatra especializada en bioética y en administración hospitalaria. Trabaja en el Garrahan desde 1993 y su puesto más reciente fue directora médica ejecutiva. Política. Lázaro Báez fue trasladado a una cárcel común. Lázaro Báez cumplió desde hace casi un año la prisión domiciliaria en la ciudad del Calafate. El empresario santacruceño acusado de lavar dinero estuvo alojado hasta el miércoles en una casona de 2 plantas de línea modernas con rejas negras y caseta de seguridad ubicada frente al lago argentino sobre la costanera Presidente Néstor Kirchner. Esta vista cambió para el empresario condenado por lavado en la causa de la ruta del dinero K. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó que regrese a una prisión común a terminar su condena. Antes de que se difundiera el fallo, Báez fue trasladado al Escuadrón 42 del Calafate y poco después partió hacia la cárcel de Río Gallegos. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. El Supremo Tribunal de Brasil endureció las regulaciones para las redes sociales. La máxima corte brasileña incrementó la responsabilidad de las autoridades de las plataformas al exigirles que supervisen y eliminen contenido ilícito de forma proactiva sin esperar un mandato judicial. Deportes. Leandro Paredes llegó a Miami y habló de los rumores sobre su vuelta a Boca. El volante central deslizó que durante sus vacaciones podría ir a ver alguno de los 2 encuentros que disputará el Xeneize en Miami ante Benfica y Bayern Múnich. Las ganas están, dijo el jugador. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. El otoño 2025 se siente perfecto. Y aunque la tormenta llegue, Y lo vas a vivir en cada canción. Te acompañamos todo el día. AM1010, Onda Latina. Otoño 2025. El otoño 2025 y tu radio. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Son la combinación perfecta. Todos los días con las mejores canciones. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM1010 Onda Latina en el programa Weñun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé,
por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu. Volver a la Tierra. Buenas tardes, Mari, Compuché, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, atípico este Wenyun Mapumeu. Gracias Fabricio, como siempre en los controles ahí en AM1010 Onda Latina. Desde los estudios centrales, ahí de la calle Sarmiento, 1586, sexto piso. Sí, ahí están los estudios. Y una radio que marca el éter, como decíamos los de antes. Sale por todas las redes sociales. No, bien a Aníbal Guerrero, Fabricio Guerrero, la señora Julia, saludos a todos. Bueno, ahí este pequeño audio es para decirles que el programa va a estar y que vamos a tener la presencia de el profesor Pedro Pozos Terrados, más o menos como a las 16:20. Va a haber música que Fabricio tiene preparada. Y yo estoy con trampas de la historia, como dice Marcelo Bar. Tengo una neumonía, estoy internado y me estoy recuperando. ¿Cómo está, papito? Bueno, se interrumpió por la presencia de mi hija Angie Berín, que es médico y que viene a controlarme con otros médicos. Así que le dije que estaba grabando un poquitito, chiquitito, para el Wenyun Mapumeu de hoy. Entonces la trampa de la historia, la neumonía y los consejos de todo, Enrique, quedate. Y lo tuyo está más allá de la radio, del programa. Bueno, gracias. Gracias a todos. Hoy, en Reflexiones de un Simio, con el profesor Pedro Pozos Terrados, nos hablará de los baños que se hace en su bosque. Baño de bosque significa, claro, baño solar, baño de aire puro, contacto con la naturaleza. Maravilloso, ¿no? Este Pedro Pozos Terrados, aventurero, humanista, altruista, que está haciendo cosas siempre por el bien y ahora está proyectando un dispensario allá en Santa Cristina, creo que es en la provincia de Formosa. Así que bueno, Pedro, seguí adelante, claro. Y tu obra, ¿no? Tu obra. Pedro es director ejecutivo del proyecto Gran Simio. Bueno, y tiene muchos libros y artículos. Todo es muy interesante. Así me llamo Jorge Cortiña, que Pedro estaba preocupado. Bueno, ya hablamos. Así que todo bien.
Bueno, ahora, después de estas reflexiones de un simio, que tan interesantes son con Pedro Pozas Terrado, vienen trampas de la historia. Unas trampas que se las traen, ¿no? Porque Marcelo Balco, que es un escritor, periodista, escritor, psicólogo social, militante, humanista, Marcelo Balco refleja en sus letras, en sus palabras, en sus dichos, como quieran llamarlo, toda la locura que hicieron los colonizadores. Vamos a partir de ahí, a la llegada de la Gran América de acá. Descubrimiento. Hay un libro de Marcelo Blanco que dice Descubrimiento. ¿Me entienden, no? Que habla de eso, ¿no? De la llegada del hombre a querer ser el primero. Bueno, Marcelo nos va a hablar sobre en las trampas de la historia de hoy. Nos va a hacer un bosquejo de cómo traían sangre de afuera, por decir, hermanos afrodescendientes, personas, niños, niñas, por miles, los traían acá, los explotaban, los vendían. Bueno, Marcelo nos va a hablar de eso. Así que bueno, los dejo ahí con Fabricio Guerrero, con Boñum Mapumé Volver a la Tierra, que se repite el domingo 11 horas. El domingo 11 horas. Por un lado. Por otro lado, sale por YouTube en directo, las redes sociales, bueno, ustedes ya lo conocen. Esta es una radio que tiene un gran alcance. AM1010 Onda Latina va incorporando tecnología y eso está muy bueno. Así que los estoy escuchando. Mi nombre es Enrique Coria, el Indio Coria, y acá vamos a estar escuchando todo lo que pase de 16 a 17 horas en Boñum Mapumé Volver a la Tierra. Gracias, Marcelo. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo.
están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final
al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesa. La zona de promesa. En la zona de promesa. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Muy especial para mí, donde me baño muchas veces. Es un baño de bosque que me doy, un baño de la naturaleza, para poder poner mis ideas siempre en funcionamiento y coordinando lo que tengo que realizar a lo largo del día. Pero esta vez, además de este secreto que os estoy enseñando, que es el lugar por donde yo estoy paseando normalmente, lo que vamos a hacer hoy en día es además presentaros una primicia, y la primicia es precisamente el nuevo libro que acabo de escribir. El libro se llama Guardianes del Planeta, Humanidad 3.0. Este es la portada, que dentro de muy poquito lo vais a poder adquirir en todos aquellos lugares donde se puede obtener, bien por Amazon o bien por otras plataformas editoriales. La cuestión de este libro, que se llama Guardianes del Mañana, Humanidad 3.0, es muy importante porque es mi conversación con una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial donde me está diciendo precisamente las soluciones a muchos problemas que el hombre se está enfrentando hoy en día. Veis que este sonido de la naturaleza te inspira, es la catedral del silencio, la catedral de este aroma tan maravilloso que desprende la tierra, y que en ella es además un efecto sanador, no solamente para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo. Pues bien, esto os quería enseñar esta vez. Guardianes del Mañana, Humanidad 3.0. Hablamos de muchísimos temas, hablamos de temas
relacionados con el agua, relacionados con el cambio climático, hablamos de BIOS, hablamos de... y todo ello con precisamente una inteligencia artificial. Diréis, sí, una inteligencia artificial creada por el hombre. Sí, creada por el hombre, de acuerdo, pero sin embargo es una inteligencia artificial que bien empleada y, puede ser precisamente un guardián del mañana, puede ser precisamente lo que la humanidad pudiera estar esperando si se emplea bien, si los gobiernos no lo intentan tapar, si las multinacionales no lo intentan manipular. Por todo ello, bueno, como os quería enseñar este rincón, voy a dar un poco aquí la vuelta para que veáis. Es precisamente donde yo paseo muchas veces y donde mi corazón siempre está aquí presente. Además, me inspira muchísimo en mis dificultades, me inspira cuando tengo algún problema, me inspira cuando tengo que hacer algo. Por lo tanto, bueno, ya os he enseñado un secreto, os he dado una primicia y bueno, este es un pequeño rincón donde nos metemos debajo del árbol y es absolutamente increíble lo que estáis viendo. Muchas gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Espero que no haya sido un vídeo muy largo. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. 1, 2, no puedo ver tanto desastre organizado sin
de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en las trampas de la historia, este micro que tengo en el programa del amigo Enrique Coria. Hoy vamos a hablar sobre la desmemoria, la desmemoriada historia oficial que nos inculcaron en la escuela, en la secundaria, incluso en la universidad. El tema de hoy es la negritud, los afrodescendientes. Como hablamos en otros micros, los africanos son traídos a América como segundo genocidio, que provoca el primer genocidio, que es el indígena. Al acabarse prácticamente el combustible biológico que representaban los indígenas, fue necesario reemplazarlo. Y lo que tuvieron a mano fue África. Así se provoca un segundo genocidio, que es el africano, donde traen millones y millones de personas a este continente. Ahora bien, Argentina, que se precia de ser un país absolutamente blanco y que aquí todos bajamos de los barcos europeos, tal como dijo en su momento el expresidente Alberto Fernández, los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva y nosotros los argentinos de los barcos europeos. Somos excepcionales. Entonces, ¿qué pasa con los afro en Argentina? Ustedes observen, el único momento donde aparecen es el 25 de mayo a los efectos de vender mazamorra o velas. Y aunque ustedes no lo puedan creer, el virrey Bertis había hecho un censo en aquel momento en donde se demuestra que de cada 4 porteños, digámosle porteños, de cada 4, 1 era de Congo, Angola o Mozambique, en Córdoba 2 eran de Congo, Angola o Mozambique de cada 4, y en Santiago del Estero 3 de cada 4 eran de Congo, Angola o Mozambique. Argentina, una vez producida la independencia, en la famosa asamblea del año 13 va a ser algo maravilloso. Nuestra revolución hizo algo maravilloso, que Estados Unidos va a tardar 50 años y va a necesitar una guerra civil tremenda con 1 millón de muertos. Argentina declara la libertad de vientres. No declara la libertad total de los esclavos porque nuestra revolución era muy pobre, no tenía dinero para comprar los esclavos y liberarlos. Entonces, decreta la libertad de vientres. No así la libertad de todos, porque estaba el temor de que los dueños de los esclavos se pasen a la contrarrevolución. En fin, en aquel momento, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando todos ubican a los negros vendiendo mazamorra y velas, en Buenos Aires se editaban 12 periódicos afroporteños, 12. No vendían solo mazamorra, como vemos. Estaban diarios como, por ejemplo, La Raza Africana, El Negro Timoteo, La Broma,
El Unionista, de los cuales he publicado facsimiles en uno de los últimos libros, que es Esclavitud y Afrodescendiente. Ahí están las pruebas de que los africanos no solo vendían velas, sino que tenían una concepción ideológica profunda, y de su condición. Entonces, como vemos, las trampas de la historia son numerosas, pero también tenemos la posibilidad de desenmascararlas. Mi nombre es Marcelo Balco y es lento pero viene, es lento pero viene. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria,
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si yo soco, vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios el injusto que no me abofete en la otra mejilla. Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte,
inocencia de la gente. Solo le pido a Dios el engaño. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios el futuro. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.